Yo creo que hay diálogo, sobre todo sobre los temas públicos, que son extremadamente necesarios. Pero eso, diálogo, no necesariamente diatriba o guerra. Quizás para eso hay que estar dispuestos a hacer las preguntas difíciles, incluso las que insinúan acusaciones que se dejan entrever de hechos o de sucesos, pero hacerlas no desde una posición de quien se cree superior o de quien entiende que hay una verdad que se le oculta, sino hacerla desde el amor. Y no quiero sonar con eso como excesivamente. Es decir, yo creo que partir de ahí es lo que nos llevaría al dato. No necesariamente el dato se arranca. No hay, porque no tiene por qué ser arrancada la verdad. Una confesión que si no era con violencia, no se lograba. Yo no creo. Yo creo que con el diálogo, incluso con una mezcla entre el tono, el gesto y la pregunta, así sea la gran pregunta del momento o del personaje, se puede lograr información que a la mala no se consigue. El trabajo en cualquier área queda bien cuando se domina mucho la técnica, cuando se tiene la técnica memorizada y asumida paso por paso, aspecto por aspecto. Pero cuando no se conoce ni siquiera la estructura general de la técnica, hay mucha libertad. Y en esa libertad surgen nuevas opciones. Y quizás eso ha llevado a que veamos nuevos aspectos, nuevas caras de las caras de siempre. Una Milagros Ortiz Bosch que conocemos como heroica, perseguida, símbolo de la democracia en la República Dominicana, pero jocosa. Entonces, ¿no cree usted que Danilo Medina reforme la Constitución y se repostule? Ojalá que él, por ejemplo, un día se levante por la mañana y le diga a su señora esposa: borra del menú todo lo que sea el tiburón podrido. Eso quizás será menos frecuente verlo. Un Guido Gómez Mazara leído, quizás para algunos beligerante, persistente, pero sensible, enternecido hasta las lágrimas. Eso quizás no. La vida en el marco del dolor, que implica perder su padre, su hijo, me ha dado muchos regalos. El fundamental es mi mamá. Tu mamá. ¿Por qué? Siempre está. Se va mucha gente cuando uno trabaja en política. Entran y salen. Sí. Y además yo tengo la suerte de la esposa que tengo. Lo único malo de mi esposa es el esposo. Pero mi esposo no es entre ellos. Pero mi mamá siempre... Un Juan Uvieres también, por ejemplo, que no resiste, que llora, que habla de lo que él entiende es digno de emoción extrema frente a una cámara, por decirlo de alguna manera. Y ese que vemos en las grandes luchas sindicales, querido por muchos, admirado por muchos y detestado por otros, entonces de repente
no puede hilar bien las palabras porque se le corta la voz. Y en Vallaguana hay un caso de sicariato, dicho por las autoridades, que desbarataron el expediente, los políticos de la provincia de Monte Plata. Y una funcionaria, una fiscal, lo reconstruyó cuando terminó llorando, porque desaparecieron casi todos. 5 años y todavía no hay justicia. Con ese caso, No, ¿por qué le emociona ese caso particular? es un ser humano. Es un... Mañana vos usted. O sea, ¿cómo es posible que maten a un ciudadano que acento subió las conversaciones de los sicarios, que otros las subieron, que no tenía valor legal porque al fiscal no le dio la gana de que hubiera un abogado ahí, porque el senador se lo pidió tal vez? 5 años. Tengo hijos, tengo compañeros. Entonces, yo tengo venganza, pero la justicia tiene que imponerse. El método científico se logra empezando con uno de sus principales pasos, que es la gran pregunta. O sea, así se llama ese paso, formularse la gran pregunta, para luego probar si la hipótesis que te planteaste para responder esa gran pregunta es real o no, a través de experimentos y demás. Y con eso se llega a la ciencia, a la verdad en la ciencia. Pero ese método científico y la forma en la que llega a ese desenlace se parece mucho también a la forma en la que se desenvuelve una trama o la línea de una trama. Por eso yo creo que en las conversaciones hilar la ciencia, el dato y la historia humana no son cosas tan divorciadas, porque ambas empiezan por la gran pregunta y terminan en ese desenlace final, tanto de la trama, en lo que sería la narrativa, como de la búsqueda de la verdad científica, como sería en el método. Además, con la técnica pasa algo interesante. El actor George Clooney dijo una vez que admiraba mucho como otro actor de otra época hacía su trabajo, porque en lugar de hacer como si no mirase a la cámara, que es lo común en las actuaciones, como si no existiese la marca de cinta adhesiva que indica dónde debe de ponerse de pie, lo que hacía ese actor que la admiraba era que miraba directamente a la cruz de cinta adhesiva y a veces hasta el mismo lente de la cámara. Y que él decía que en la técnica había un poco de saber mentir y que al profanarla así, al ignorarla tan abiertamente, tan irreverentemente, había como un acto de rebeldía y sinceridad. Entonces, quizás también ahí hay algo de que la buena conversación se puede lograr con especial calidad cuando el rigor no es lo central. Parte de eso de no disimularlo, de sentarse aquí con sinceridad, no solo al hablar, sino con la sinceridad que da no dominar la técnica. Parte de eso quizás se vio reflejado en la entrevista a Farideh Raful, un ser humano al que tengo vínculos afectivos desde antes de sentarme con ella a entrevistarle. Y yo pude haber, no sé, disimulado, haberla tratado de usted, porque quizás eso era lo que mandaba el manual, ¿no? Quizás eso es lo más profesional, dirían. Pero yo creo que decirle Farideh, tutearla como lo haría fuera de cámara. Incluso en un momento ella habla de un fraude electoral del que ella fue víctima.
y yo me emociono y digo, no sé, esta emoción la editaremos. Y al final, cuando vi ese momento en el que nos reímos, yo estaba visiblemente emocionada. Eso de haber dicho, no sé, lo editaremos, como un poco rompió el hielo, o no el hielo, porque no había hielo, pero como rompió el rumbo de las emociones un poco tristes que llevaba ese tema. Al final yo sentí que eso había que dejarlo. Quizás no en la versión al aire, porque el tiempo en televisión es muy escaso y muy limitado, pero definitivamente había que dejarlo en la versión, por lo menos en la versión digital. Porque, bueno, aunque se dijese, eso hay que editarlo. Yo sentía que la gente iba a entender que en mí existía esa dualidad de si tenía que entrevistarla a una profesional distante que no le conocía, que debía tratarla de usted, o si yo podía ser sincera con la audiencia y decirle, la conozco, sus triunfos me alegran, sus dolores me apenan, su camino me es conocido. Y esa dualidad que tenía dentro de mí, esa duda, la única forma de presentarla tal cual era a la audiencia era dejando ver que en algún momento yo sentí y expresé, eso lo tendremos que editar. Para que la gente, es que ella sabe lo que pasa. Yo trato de hacer un trabajo como dentro de mi rol y tengo pensando, a veces ni te oigo tratando de manejarme, pero yo te vi en campaña embarazada y yo en la campaña de ahora también. Sí, y yo recuerdo cuando perdiste. Son procesos. Lo único que cuando perdimos las elecciones en el 2012. O sea, perdiste tú llorando. Ya voy a llorar, vamos a llorar las dos, porque ella sabe todo. Eso lo editaremos, no sé. Vamos a llorar todas, porque sí Hay dos lugares donde las entrevistas de La Gran Pregunta han transcurrido. Este set, que para muchos podría parecer un set relativamente vacío, tiene cristales, paredes blancas, piso y 2 sillas idénticas. Y luego también está la posibilidad de que lleguemos al lugar de trabajo, o más aún, a donde vive la gente que entrevistamos. Y en ambos casos hay un yo no sé qué que habla junto con las palabras que se pronuncian en las entrevistas, o por lo menos eso me gustaría sentir y creer. Y así la voz del entrevistado va contando una historia y su ambiente va contando otra parte de esa historia. Milagros Ortiz Bosch también, la casa de siempre, aún viviendo alquilada, el tipo de mobiliario que tiene, el lugar en el que vive, lo que dice del lugar en el que vive. No. ¿Vive alquilada aquí? No, esta es alquilada y bien pagada, mes por mes. Y he subido, he visto cómo ha cambiado el precio de las cosas a través de esos 48 años. Pero me siento muy contenta porque no soy compinchera, pero sí soy solidaria. La única cosa que no recibo en la casa es la gasolina, porque la bomba de la estación no da. Pero es un barrio en que conozco a todo el mundo, en que veo los que se van, veo los que vienen. Puedo caminar las calles tranquilamente. Está cerca del malecón, cerca de la ciudad colonial. Y yo me siento con un nido estable, donde vivo y donde pienso seguir viviendo. Le hemos hecho grandes preguntas a un expresidente de la República sobre su gestión, sobre los usos de recursos del Estado en momentos muy delicados, sobre la reelección, sobre sus aspiraciones. El gato del presidente Hipólito Mejía, el nombre que le tiene, lo que eso dice de su carácter, de su jocosidad, que bueno, más o menos conocíamos, pero que no es lo mismo verla en escena, en la escena pública, que verla en la intimidad del hogar. Félix Junior se llama, hijo de Félix
de Félix Bautista 1, el de Félix Junior. ¿Félix Bautista era su papá? Sí. Y ¿Y él se llama? Este Félix Junior Bautista. Félix Junior Bautista. Sí. Cuestionamos a Francisco Domínguez Brito. Le preguntamos por su gestión en el Ministerio de Medio Ambiente, por su gestión en la Procuraduría General de la República. Sobre el caso de los supertucanos, llegó aquí y dio una información que para mí fue clave, cuando dijo que la orden de uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos vino directamente de la cúpula del partido oficial. Y que lo diga además un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pasado procurador y senador durante el tiempo en que se debatía ese tema de los supertucanos en el Congreso, es clave. En el caso de los supertucanos, en el estado en el que se encuentra ese expediente ahora mismo, ¿qué opinión le merece? En mi caso me opuse cuando fui senador, el único, y fue una decisión valiente porque había una línea partidaria. No hay técnica que te prepare para hacer una pregunta premonitoria. Para sentarte frente a una magistrada como Miriam Germán y preguntarle si cree que va a pasar o que podría pasar lo que luego, en efecto, pasó. Y hacer esa pregunta antes de que acontecieran los hechos y que la entrevista saliese al aire después de que eso pasó. Es decir, no hay técnica que te prepare para que las preguntas vislumbren lo que viene en el ámbito político, como lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Le preocupa que su relación con la Procuraduría, que incluyendo en esa ocasión pudo haberse notado poco fluida, afecte su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, vamos a suponerle a ese señor el suficiente autorrespeto para no hacer de eso una especie de ajuste de cuenta, de venganza, de lo que sea. Y además, en un caso, en cualquiera, la teoría del Ministerio Público no es prueba. Eso es lo que él eso es lo que él presume, lo que él ofrece y que debe probarlo. Entonces, tú como juez no tienes que actuar como si tú tuvieras un espíritu de cuerpo con el Ministerio Público, porque no es así. Las conversaciones sirven además para contar las historias de personas, de individuos, y también para contar historias que ellos representan o encarnan, como un candidato o un precandidato a la alcaldía del distrito, nacido y criado en Matahambre, que quiere gobernar la principal ciudad del país. Esos grandes sueños, esa posibilidad, es la historia también de mucha gente. Dice, ¿por qué ahora la alcaldía? ¿Por qué ahora optar por un cargo? Primero porque me harté. Esa es la mejor razón. Sí, primero porque me harté de que no me escuchen. Esa también fue la situación de Orlando Zapata, un vendedor de dulces criollos, de palitos de coco, que tiene 25 años en ese oficio, 20 años en la misma esquina, en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Lincoln. Y que, bueno, cuenta la alegría de tener un negocio familiar, de ganar más de lo que él entiende que ganaría bajo un régimen de asalariado. Y luego también el dolor, quizás hasta un poco la humillación que siente cuando se acerca a un vehículo para ofrecer sus dulces y siente que le suben el cristal porque le temen a la delincuencia. Y verlo decir en un momento, yo no soy ningún abogado, ningún ingeniero, ningún nadie. Y luego, más adelante, oírle decir, no soy ningún criminal, ningún delincuente.
esa es la historia de mucha gente. Bueno, a veces yo me aflijo, pero digo, no, Orlando, echa para adelante, que tú eres de los buenos, de los batalladores. Pero a veces yo me aflijo cuando, por la delincuencia, yo voy para los carros y alguna persona me sube el cristal, pero lo hace por la delincuencia, ¿sabes? Por el miedo a la delincuencia que hay. Entonces, eso como que me molesta, pero a la vez lo comprendo. Sí, yo te entiendo. Porque me molesta porque yo soy una persona que todo el mundo me conoce, más de 20 años aquí, y saben ya la persona que soy yo. También hay diálogo entre diálogos. A veces nos hemos sentado a entrevistar a un actor puntual y ese actor se ha referido a la labor de un actor que luego también entrevistamos. Entonces, en esa segunda entrevista, contraponemos el resultado de ese primer diálogo frente a ese segundo actor. Como nos pasó, por ejemplo, con Rafael Paz y Juan Ubieres. Rafael Paz se refirió al tema de los sindicatos y pudimos presentarle esa opinión del señor Paz al señor Ubieres y que el señor Ubieres entonces dialogara con nosotros acerca de ese primer diálogo. Y eso va creando como un híbrido, ¿no? Casi como un diálogo exponencial. El primer diálogo tejido con un segundo diálogo. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rafael Paz, pasado vicepresidente del CONEP y actual director de competitividad del gobierno, y él se refería a los sindicatos de transporte como cárteles. Bueno, el mayor cártel que hay en este país es el gobierno que dirige Danilo Medina, que lo puso a él ahí por las influencias generadas a través de sus vínculos con el senador de Monteplata y sus vínculos con una familia que heredó un bien del Estado que se llamaba La Mantequera, propiedad del Estado Dominicano, y que Balaguer se la regaló en dación de lo que fuera, y que luego cambió al nombre de La Manicera. En general, por estas sillas han cruzado historias de mucha valentía. Sean personas cuyas causas compartimos o no, pero gente a la que he tenido que preguntarle más de una vez, de manera reiterada, pero no te da miedo. Fue el caso de Altagracia Salazar, que respondió no, ni un poquito. Nada, ni un poquito. Ni un poquitito de miedo, ni un poquitito de aprensión. Es que yo no tengo miedo. A lo único que yo... O sea, no es que te sobrepones a él. No, es que yo no. Yo a lo único que le tengo miedo es a tener miedo. Porque la persona que tiene miedo es la que se frena, es la que no da el paso. Yo puedo sentirme angustiada en determinadas circunstancias. Y me pasa, siento angustia. Pero miedo no. Fue el caso de Juan Bolívar Díaz. Y luego también hemos tenido entrevistas que han sido necesarias para aclarar los temas más importantes de ese momento, como fue la entrevista con la diputada Josefa Castillo. A veces las entrevistas sirven para tantear las aguas, por ejemplo, para medir la temperatura de los conflictos en el Partido Reformista Social Cristiano. Entrevistamos a Ito Bisonó. Le hicimos preguntas que nos dejaron entrever cómo andaba la situación del que antes fue el principal partido del país. Es que los partidos son una plataforma que exige la ley que uno participe para inscribirse. Pero cuando hay partidos que no existen, que son vacíos, que hace mucho que dejaron de tener el contenido de una doctrina, de una mística, de impulsar un candidato para competir, yo me pregunto, bueno, ¿qué yo hago ahí? No era lo que era antes. Lo mismo pasó con Domingo Contreras. Le preguntamos a un militante del PLD, funcionario de la Presidencia de la República, si faltaba democracia en su partido. ¿Y su respuesta? Claro que sí, falta democracia. Fíjense que las reformas que se han hecho a la ley para ampliar el marco democrático, fíjense que ahora solo en la dirección del partido puede reservar hasta un 20% de las candidaturas. Antes podía reservarse
no había un límite. A veces grabamos aquí en el set, como les decía, y en este set ocurren cosas que yo sé que se sienten a través de la pantalla. Momentos de tensión, momentos en los que la pregunta es difícil de hacer, en los que el entrevistado ha tenido que literalmente sujetarse de la silla, respirar hondo y pensar si responder. Porque en un set vacío hay una cercanía. Las palabras adquieren un peso porque quedan solas. Las palabras son todo, no hay más nada. Y eso condiciona el nivel de, creo que para bien, de intimidad al que se está dispuesto en una entrevista. Y luego también hay algo que no se ve en las entrevistas. Ese algo que no se ve es lo que pasa justo antes de que por estas sillas cruce el invitado o quien les habla. Llegamos, hay una tensión simulada, siempre hay un poquito de tensión, aunque sea simulada, ¿no? Y en ese poquito de tensión hacemos un esfuerzo por decir algo ligero, a veces hasta jocoso. Y le digo, ¿está listo? Por lo general el equipo técnico dice, vamos a probar los micrófonos. Y decimos 3, 2, 1, probando. Vuelvo y repito, ¿está listo? ¿O lista? Me dice, sí. ¿Pero qué va? Nunca están listos. No se puede estar listo, porque no se sabe a qué se va. Y en esa vulnerabilidad del entrevistado es una responsabilidad muy grande. Porque el entrevistado sabe que quizás se juega su imagen pública, su reputación, o lo pensará. Y el poder, así sea uno pequeño, como el que tiene el entrevistador o la entrevistadora frente al entrevistado, no se usa para la coerción entre personas libres. Yo creo que una técnica perfecta, bien planchada, a veces logra menos esos resultados imperfectos y reales. Pero también creo que aplicar la técnica de la que poco a poco una va aprendiendo mientras hace los esfuerzos, ayuda a lograr ciertas respuestas y ciertas informaciones. Quizás una de las grandes preguntas que hay que hacerse en este oficio es ¿cuánto de la conversación debe de ir por el manual y cuánto de la conversación debe de guiarse con el corazón?